de exaltarte, de reconocer tus bondades, de reconocer, Señor Jesús, tu sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Y henos aquí delante de ti diciéndote gracias. Gracias por tu muerte vicaria, gracias por tu sacrificio en la cruz por cada uno, para darnos el perdón de pecados y la vida eterna. Gracias, Señor, porque en ti encontramos una nueva vida. Y oramos para que día a día tú nos guíes, Señor, y nos libres de vivir la vida a nuestra manera, para vivirla de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos con gratitud. Amén y amén. Algunos le llaman la parábola del buen samaritano. Yo prefiero llamarle la parábola del samaritano que amó. La Biblia nos enseña que el amor no solo se dice, sino también se demuestra por medio de acciones. En la Biblia nosotros encontramos historias de amor, por un lado románticas, pero por otro lado prácticas. Y esta mañana vamos a ir al Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículos 25 en adelante, donde encontramos la parábola a la que he hecho mención. Lucas 10, 25 en adelante dice así: y he aquí un intérprete de la ley, conocedor de las escrituras, se levantó y dijo para probarle. Ay, esas personas que preguntan no porque quieren aprender, sino porque quieren probar, ¿verdad? A quien le están preguntando. Para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, Jesús a veces daba ciertas respuestas esperando llegar a tocar el corazón de la persona para que la persona pudiera cambiar su manera de pensar y su manera de vivir, y eso ocurrió en esta ocasión. Verso 26, él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y estaba citando perfectamente Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Y este hombre dio la respuesta correcta. Conocía las escrituras. Hermanos, a veces el problema que usted y yo tenemos no es ignorancia de la Biblia. A veces hasta sabemos, no voy a decir demasiado porque nunca vamos a saber demasiado, pero algunos tenemos mucho conocimiento. Ese no es el problema a veces, sino la falta de práctica de lo que ya sabemos, como ocurría con esta persona. Verso 28, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, respondió bien porque estos son realmente los principales mandamientos en toda la ley: amar a Dios y amar al prójimo. Sin embargo, nadie se puede salvar guardando estos mandamientos por una sencilla razón: porque somos pecadores y ya los desobedecimos todos. Pero si una persona pudiera vivir a la altura de todos los mandamientos de Dios, esa persona sería salva. Está evidenciando que es una persona sin pecado, pero no existe ni una persona así.
Así que Jesús quiere llevarle al punto de reconocer que su pregunta está mal hecha. ¿Por qué? Porque nada de lo que usted o yo hagamos nos puede dar vida eterna. La vida eterna depende, tal como acabamos de cantar, de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz al derramar su sangre. ¿Qué significa? Que Él murió por usted y murió por mí en nuestro lugar. Una muerte vicaria, sustitutiva. Entonces, verso 29, dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, ojo que esta parábola tiene que ver con el amor. Lo que Jesús va a relatar en forma de parábola tiene que ver con el amor a Dios y con el amor al prójimo, porque el amor es práctico ante los ojos de Dios, es así. Respondiendo Jesús, verso 30, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, asumimos que era un judío, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Vamos a llegar hasta acá y luego continuamos. Alguien comentó lo siguiente: existía un odio profundo entre judíos y samaritanos. No se llevaban, no se hablaban, se odiaban. Los judíos se veían como descendientes puros de Abraham, mientras que los samaritanos eran una raza mezclada cuyo origen se debió al casamiento de judíos del norte con gente de otros pueblos después del exilio de Israel. Para este experto en leyes judías, dice este comentarista, la persona que parecía actuar como se debía era el samaritano. En realidad no podía ni siquiera pronunciar la palabra samaritano cuando contestó la pregunta de Jesús. Su actitud de experto traicionó su falta de amor, lo que antes manifestó que la ley mandaba. Interesante. Este experto en la ley, cuando Jesús le dice, a ver, ¿quién es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él no dijo el samaritano, dijo no, el que usó de misericordia, porque no quería ni emplear el término, porque había algo negativo en el corazón de un buen judío hacia los samaritanos. Pero él sacó 10 hablando de lo que la ley exige como mandamiento principal, pero falló el examen a la hora de tratar con su prójimo. Entonces, nos encontramos en primer lugar, según la parábola, con un hombre herido, es decir, con una persona necesitada. Esta persona iba camino a Jericó, fue objeto de un asalto, los ladrones le robaron, pero además le dejaron herido de gravedad. Hoy en día nos encontramos con muchas personas heridas, no tal vez físicamente, pero emocionalmente. Personas necesitadas, afectadas. Por ejemplo, las personas que se quitan la vida. El día viernes tuvimos una reunión de pastores y está en estos días de visita un hermano de Colombia que entre los muchos temas en los cuales Dios le ha permitido especializarse está el tema del suicidio. Y antes de la reunión un pastor había hecho una pregunta. A mí me gustan las preguntas porque nos hacen pensar, ¿verdad? Y dialogar. Y un pastor dijo, ¿y será necesario abordar ese tema del suicidio?
como diciendo, yo no lo considero necesario. Y entonces otros nos pusimos a platicar y al final él quedó convencido y dijo, pues sí, ¿verdad? Y el tema lo tratamos. Eso fue el día viernes en la mañana. El sábado, ayer, uno de los pastores nos dice, hermanos, por favor, oren por mi tía, porque su hijo, un hombre de 50 años, maestro, se quitó la vida en su lugar de trabajo. Y antes de suicidarse le había llamado a uno de sus hijos, diciéndole lo que iba a hacer. Y el hijo trató de contactar ahí al personal, pero ya no pudieron salvarle la vida. Esto ha sido noticia el día de ayer. Hermanos, a la par nuestra, aquí, en la familia, en el vecindario, podemos tener personas profundamente heridas, necesitadas. A veces nos damos cuenta, otras veces no nos damos cuenta, pero la pregunta es, cuando nos damos cuenta de alguien que tiene necesidad, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. Tu servidor recuerda con mucha gratitud una ocasión en que veníamos con mi esposa y nuestros hijos estaban pequeños. Teníamos un vehículo por ahí que nos dio fallas mecánicas, entonces me quedé. Era la época en que todavía no andábamos con celulares, ya estaba oscureciendo y nos quedamos ahí sin hallar qué hacer de momento. De pronto, de la nada, llegó un carro, se estacionó delante de donde estaba nuestro vehículo, tocó el timbre, solo tocó el timbre de la casa enfrente una vez, no le abrieron y en eso me dice, ¿algún problema? Y ya le conté, ¿verdad? El problema era una llanta. Entonces, sin que yo le dijera nada, el hombre le dio vuelta a su vehículo, quedó frente al mío para poner las luces, sacó sus herramientas y entonces, porque yo creo que no andaba herramientas en ese momento, y yo hice el gesto de tomarle las herramientas y me dijo, permítame, yo lo voy a hacer. Me agarró la llanta, quitó la llanta que se había ponchado, me puso él la llanta, vaya, me dijo, ya estuvo, se subió al carro y se fue. Y nosotros con mi esposa nos quedamos, este hombre, si es que lo enviaron, fue enviado de arriba solamente a hacernos el favor y ya pudimos ir a nuestra casa. Nunca le pedí el favor porque ni sabía si podía o quería hacérmelo, pero él, al ver la necesidad, ayudó a un desconocido y hasta el día de hoy estamos agradecidos con esa persona que no sé si era realmente una persona o un ángel del Señor, no lo sé. Será una de las preguntas que le voy a hacer a Cristo cuando lleguemos allá arriba. Siempre nos vamos a encontrar con personas que necesitan de nuestra ayuda. No pensemos solamente en que yo necesito que me ayuden, sino en a quién puedo yo ayudar en su necesidad. Así que pasamos ahora a ver a un par de hombres indiferentes ante el hombre necesitado. Lucas 10:31. Aconteció que descendió un sacerdote religioso. Mire, si hacemos la aplicación así un poquito con indirecta hacia algunos de los que estamos aquí presentes, sería como decir, por ahí va un pastor, bautista, pentecostal, misión centroamericana, ¿verdad? Asambleas de Dios, lo que usted quiera, para como ponerle un poquito de sabor salvadoreño, contextualizando un poquito la parábola. Y viéndole, pasó de largo.
Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El sacerdote, el religioso y el levita vieron la necesidad. El levita tuvo un poquito de curiosidad cuando se echó el rollo de qué era lo que pasaba. Dijo: no tengo tiempo, voy para el culto, me toca dirigir las alabanzas, me toca hacer la limpieza, estoy deprisa, alguien más le va a ayudar. Hermanos, ¿no pensamos a veces así? Yo pienso a veces así. Vemos una necesidad en la comunidad y nosotros como iglesia, como evangélicos, a veces decimos que eso que lo haga la Cruz Roja, eso que lo haga la alcaldía, eso que lo haga el Ministerio de Salud, eso que lo haga cualquiera, menos yo, menos nosotros. Porque es como diciendo: no, es que eso no me toca a mí. Y solo andamos buscando lo que a mí no me toca. Por ejemplo, y yo a veces incursiono en ciertos temas, hermanos, y puedo como caer un poquito mal, pero yo creo que el Señor me ha dado el don de caer mal con algunos, así que pido disculpas por esto. ¿Verdad? Por ejemplo, alguien puede decir: sí, ahí están los hermanos del ministerio de evangelismo que van a evangelizar. Hermanos, todos los creyentes, los nacidos de nuevo, pertenecemos al ministerio de evangelismo. Que tal vez usted no pertenece a la estructura del ministerio de evangelismo, es una cosa. Serán 10, 12, está bien. Pero el ministerio de evangelismo, a la luz de la Biblia, nos corresponde hacerlo a todos. Ahora, no todos vamos a ir a todos los lugares, o por lo menos no al mismo tiempo, pero podemos hacerlo por turnos. O unos van a un lado y otros vamos a otro lado, pero es tarea de todos. Pero ahí andamos buscando a veces lo que no me toca. Y eso no me toca, ¿por qué? Es que no soy de ese ministerio. Hay una necesidad para ayudar a alguien, ¿verdad? No, eso a mí no me toca. ¿Por qué? Es que yo no soy de los que tienen pisto. No, díganle al hermano fulano de tal, a la hermana fulana de tal, porque mire, cada iglesia tiene gente reconocida que se caracteriza por dar. Son los que más dan, ¿verdad? Y entonces ahí andamos, decirle al hermano, porque él generalmente da. Sí, y yo, ¿por qué no doy? No, es que yo no tengo como el hermano. De acuerdo, quizás yo soy como la viuda y lo que voy a dar es poquito, pero cuenta. Y la viuda lo dio. En vez de zafarnos diciendo: esto no me toca a mí, mejor seamos inclusivos y digamos: esto tiene que ver conmigo. Este es un privilegio que Dios me está dando. Y hermanos, qué bendición y qué madurez pensar de esta manera. Estos dos hombres representan a las personas religiosas que solamente están preocupadas por cumplir con los ritos externos de la religión, aunque se trate de la Santa Iglesia Evangélica. Pero con el pasar de los años, y su servidor conoce a Cristo desde el año 75, entonces yo estoy en esta línea de riesgo. Porque con el pasar de los años, los evangélicos a veces nos volvemos religiosos. Y religiosos fariseos, hipócritas, hermanos. Y no lo digo como por ofender, no, lo digo para que reflexionemos, ¿verdad? Para que vayamos donde el Señor y le digamos: Señor, ¿seré yo? Y si el Señor viene y dice: no, tú no sos de eso,
alivio, pero ya pasé la prueba delante de Dios. Pero si viene el Señor y me dice, sos de esos, te has vuelto religioso, ya no me amás. Porque estamos hablando del amor, hermanos. Según yo entiendo, cuando no queremos hacer las cosas que sí podríamos hacer y que andamos buscando que otros las hagan, es porque ya no somos motivados por el amor, sino por las presiones. Y a veces hacemos ciertas cosas porque me presionan. A veces uno de pastor presiona, ¿verdad? Hermano, usted va a venir, y está pensando, no quiero venir, pero en muchas iglesias a la gente le da pena decirle que no a los pastores. No sé por qué, pero yo he conocido creyentes, los he conocido, los he oído, los he visto diciendo sí. Y a la hora de las horas, ¿cuál es la respuesta? No. ¿Por qué le dijo que sí? Si ya en su mente y en su corazón había decidido no participar. No, es que me da pena. Hermanos, nuevamente, con las disculpas del caso, esas son bayuncadas. ¿Cómo es que no me da pena mentirle al pastor, fallarle a Dios, dañar mi integridad, mi carácter? ¿Por qué no mejor vengo y le digo, hermano, sí quisiera, pero no puedo? O hermano, si acaso voy, yo le confirmo. Pero no digamos sí cuando aquí es no. Lo mejor es la franqueza, la honestidad, quizá en la próxima. Pero de verdad pensando que quizá en la próxima. Si usted dice ni en la próxima, entonces no lo diga porque igual va a mentir. Todo esto tiene que ver con el amor. Si amamos a Dios y a las personas, vamos a hacer lo posible por hacer ciertas cosas en bien de los demás, aunque sea con sacrificio. Hermanos, la indiferencia, la apatía es falta de amor. Y algunos somos buenos para cumplir los ritos evangélicos, pero fallamos en la prueba del amor. Este intérprete de la ley conocía la ley. Usted le decía Éxodo 1:3 y se lo decía de memoria. Deuteronomio 5:1 se lo decía. Pero no quiso decir el samaritano. Una palabra no la quiso pronunciar porque le resultaba ofensiva la palabra. Pero encontramos el caso ejemplar del samaritano. ¿Quién era este hombre? Un samaritano, no era un sacerdote, no era un levita, no era un judío de raza pura, era un hombre menospreciado por los judíos, subvalorizado por los judíos. Los judíos los tenían a ellos como enemigos, evitaban pasar por la ciudad de Samaria, y los samaritanos correspondían también. O sea, el rechazo era recíproco, pero los judíos que conocían la ley, que conocían las escrituras, tenían esta actitud menospreciativa hacia los samaritanos y ellos lo sabían. ¿Qué hizo este hombre menospreciado? Porque los dos buenos judíos religiosos no quisieron hacer nada por su compatriota herido. Pero este hombre marginado de la sociedad judía, menospreciado, criticado, este hombre vio la necesidad y decidió hacer algo. Pero verso 33, un samaritano que iba de camino, llevaba su agenda, tenía sus compromisos, vino cerca de él y este no se fue, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él.
Otro día al partir sacó 2 denarios. El denario era la moneda romana, que era el pago equivalente a un día de trabajo. Pero mire todo lo que hizo. Sacó 2 denarios y le dijo al mesonero: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este hombre llegó cerca, vio al herido, se dispuso a ayudarlo. ¿Por qué? Dice la Biblia: porque fue movido a misericordia. Mostró su amor por aquel desconocido, aún por aquel que era su enemigo. Y esto le pone más limón a la herida. Está haciéndole el bien a su enemigo, pero él está viendo a un hombre necesitado. Y actuó, porque tuvo misericordia. Su corazón se conmovió al ver la condición del hombre necesitado. De alguna manera se puso en su lugar. Lo primero que hizo fue vendar sus heridas, aplicar aceite, vino, para que no siguiera perdiendo sangre. Lo llevó al mesón, cuidó de él, y después le da el dinero al mesonero y le dice: aquí está, si gastas más, yo te lo pago cuando regrese. Ayudar a las personas requiere no solamente usar nuestro tiempo, sino también muchas veces nuestros recursos. Meterse la mano a la bolsa, a la cartera, para decir: aquí está. Pero aquí tenemos otro problema los evangélicos. No damos. ¿Por qué? Porque no hay. No es que no hay, ¿verdad? No hay. Y cuando uno mira el país, uno dice: hermanos, no es cierto. En El Salvador tenemos pisto. Intente ir a uno de los centros comerciales al mediodía, cualquier día, un día como hoy, a comer. Tiene que esperar turno, está lleno. Una vez en un centro comercial me dijo alguien: intenté estacionarme y me salí porque no hay espacio. Y es grande el estacionamiento. Usted ve los estadios. No, hombre, si es que hay eventos musicales cada semana o cada 15 días o cada mes, y las ventas están agotadas. Y hay gente que está afuera que ya no pudo entrar, pero que quería entrar, y dispuestos a pagar boletos de reventa. Pero en la iglesia no hay. No, es que no hay. Lo que vemos es un mentiz a esta actitud de que no tenemos dinero. Hermanos, sí tenemos más de lo que aparentamos tener. Sí podemos ayudar un poco más de lo poquito que ya estamos ayudando. Cuando Dios da una visión a un líder, a un pastor, como su pastor, si creemos que esa visión viene de Dios, hermanos, apoyemos no al hombre, apoyemos la causa, apoyemos la visión, y por extensión estamos mostrando un respeto y un apoyo al siervo de Dios. Pero ese apoyo no tiene que ser solamente emocional o verbal, tiene que ser de hecho, con acciones. Si viene de Dios, hermanos, algo tenemos que hacer. Pero no nos podemos quedar cruzados de brazos esperando que otros den, porque yo no tengo, cuando sí tenemos. Ya podemos llegar al punto donde decimos: hermanos, saquen sus dispositivos, por favor.
Y todo mundo, casi todo mundo tiene un dispositivo. Y la mayoría tiene datos móviles. ¡Qué bendición! No estamos diciendo que eso es malo. Yo ahorita ando el mío con datos móviles en modo prepago para que me salga más barato, pero tengo mis datos. Y hay gente que dice, no, yo no tengo datos, pero me decía un señor no cristiano, pero mire, me dijo, ahí los hipotes cada día $1 o $2 le están metiendo al celular de saldo. $1 al día son $30 al mes, $2 diarios son $60 al mes. ¿Cómo que no hay, hermanos? No, dejemos de ser mentirosos. Sí hay. Lo que pasa es que lo gastamos en lo que consideramos prioridad para mí. Esto no me interesa, aquí no voy, no doy. Estos conciertos a mí no me interesan, ni sé quién viene, ni me interesa, ni mucho menos compro. Pero al que le interesa ya está haciendo fila. Horas esperando. Y algunos para entrar llegan a dormir un día antes, una noche antes, para ser de los primeros en entrar, para ver a un hombre o a un grupo de hombres. Entonces la pregunta es, ¿qué nos pasa? Pero esta parábola es para usted y es para mí, más para mí que para usted. ¿Qué lecciones aprendemos, hermanos, de esta parábola? Algunas. En primer lugar, la falta de amor a veces la sustituimos con actividades, aún de la iglesia. Quiero decir esto con mucha delicadeza porque yo conozco gente que ama al Señor y que es muy servicial y muy involucrada, y lo quiero decir con pinzas. Pero algunos creyentes que son demasiado activos en la iglesia están sustituyendo con su activismo o falta de amor o falta de conexión con Dios. Porque en el fondo yo me quiero sentir bien con Dios. Y si hago estas cosas y me hacen sentir bien con Dios, las voy a seguir haciendo. Pero son los creyentes que de repente colapsan, o emocionalmente, o espiritualmente, o moralmente. Así que digo esto con mucho cuidado, ¿verdad? Porque, hermanos, no está bien que un 20% de la iglesia haga el trabajo del 80% de la iglesia. Ese grupo que a veces viene solamente a sentarse a la grada para ver el espectáculo, de ese grupo deben salir protagonistas, soldados, guerreros, jugadores, gente que dice, préstame la pala, voy a hacer mi parte yo. Porque para los que trabajan o trabajamos es la recompensa del Señor. Y hermanos, Dios paga requete bien, de verdad. En segundo lugar, el amor nos mueve a posponer nuestros asuntos personales. Este hombre tuvo que alterar su agenda porque había una necesidad que atender. A veces somos demasiado cuadrados y no queremos que se alteren nuestros planes, las cosas que ya decidimos hacer. Pero a mí me llama mucho la atención ver cómo Jesús permitía que la gente le modificara su agenda. Él iba en cierta dirección y alguien le decía, Señor, por favor, ven a mi casa. Tengo a alguien enfermo y necesito que tú le veas. Y él muchas veces dijo, pues vamos. Y estaba cambiando su agenda.
en un sentido. Pero para Jesús la agenda eran las personas. Las personas. Para nosotros lo importante debe ser las personas. Para los que son líderes acá en la iglesia, lo importante son las personas, más que los programas, más que las actividades, son las personas. Estamos para servir a las personas, estamos para atender a las personas. Jesús vino a morir por personas, no por programas, no por actividades. Los programas son buenos, las actividades son buenas, pero encima de todo eso están las necesidades de las personas. En tercer lugar, el amor nos mueve, hermanos, a superar nuestras diferencias. De pronto usted tendrá a alguien que no le cae bien, por diferentes razones. Quizá alguien que le ha hecho daño, alguien que anduvo hablando mal de usted, dentro o fuera de la iglesia. Porque en algunas iglesias, serán contadas, ¿verdad? En algunas iglesias sucede que alguien llega, va a sentarse, cuando ve que en la otra punta está X persona, se levanta y se cambia de asiento. Ahora, quiero aclarar que esto ocurre a veces por pura coincidencia, casualidad. Lo digo porque hay hermanitos o hermanitas que les pasa esto, ¿verdad? Están sentados, alguien se iba a sentar y cuando lo ve se cambia de banca en este caso, o de silla, y dice, por mí se está. Hermanos, tenemos que aprender a superar esos complejos, esos sentimientos de inferioridad, esa inmadurez. Si lo hizo por mí, pues no es mi problema, es el problema de la persona. Pero puede ser que no lo hizo por mí, sino porque de repente vio a alguien con quien quería platicar un poco y se movió. Pero sea cual sea la razón, no es mi problema, es el problema de la otra persona. Si yo puedo hacer algo por acercarme, lo voy a hacer. Pero yo he conocido gente que ha dicho, no, mire, la vez pasada alguien, ¿verdad? Cuando me vio se cambió de asiento y entonces yo me voy de la iglesia por eso. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Por qué razón hemos venido a Cristo? ¿Por qué razón estamos en esta iglesia? ¿Lo trajo el Señor o lo trajo la carne? Si usted dice, el Señor me trajo, bueno, váyase de esta iglesia cuando el Señor se lo indique y no cuando estemos luchando con complejos y sentimientos de inferioridad. Pero hermanos, el punto es, tengamos cuidado en cómo tratamos a los demás, ya poniéndonos del otro lado, ¿verdad? Tengamos cuidado. Alguien que no le cae bien a usted tiene una necesidad y usted puede hacer algo, yo puedo hacer algo. Delante del Señor nos corresponde hacerlo. Un vecino, por ejemplo, que siempre le está tirando la basura a usted, que anda hablando mal de usted, él y su señora, pero de pronto se enferman y no tienen dinero para comprar medicina y usted se entera. Viene usted, dice con su familia, le vamos a ayudar. Y llega a su casa, ¿verdad? Y le dice, toca la puerta y sale la señora, toda asustada, y dice, doña fulanita, de parte de mi familia le queremos entregar esto que esperamos que le sirva para algo, quizás medicina, lo que sea. Hermanos, qué bonito gesto, poder bendecir a una persona que se ha vuelto su enemiga y usted no ha hecho nada por eso, pero cuando ve una necesidad, usted está ahí para hacerle de samaritano, de creyente, amoroso, misericordioso, obediente a la palabra de Dios. Aprendamos a superar nuestras diferencias. El amor, hermanos, nos mueve a ayudar al necesitado aunque no nos esté pidiendo ayuda. Jesucristo le daba de comer a la gente cuando la gente no le había pedido comida, pero Él vio la necesidad. Es tremendo, ¿verdad? Él tenía el poder
para hacer que todo fuera bien y que la gente se fuera a sus casas sin problema. Pero él dijo, no, se pueden desmayar en el camino, porque Dios respeta los procesos naturales. Y dijo, les voy a dar de comer. Y él les dio de comer. Más de 5,000 personas fueron alimentadas en una ocasión. Vemos una necesidad, podemos hacer algo. Hermanos, qué bendición es poder ayudar. Un hermano aquí en la iglesia que se quedó sin trabajo, que tiene necesidad de algo, y usted se entera de forma personal, anónima, como sea, usted va y le ayuda sin que le estén pidiendo. Qué bendición poder ayudar en estos casos así. Los creyentes podemos ser de bendición para nuestra comunidad. Proverbios 11:11, voy terminando con este versículo. La última vez que hermano Ron Lagata estuvo acá, después de un culto, nos quedamos platicando con hermano Silas, y hermano Silas provocó una plática que ha tenido sus consecuencias, y estamos ahí orando por eso, ¿verdad? Y no sabemos qué Dios va a hacer, pero esperamos que Dios haga cosas grandes. Pero Proverbios 11:11 fue un versículo que hermano Ron nos compartió, y este versículo dice: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Los creyentes tenemos el poder de Dios para afectar para bien a nuestra comunidad. Y hermano Ron dice algo bien interesante: estamos no solo para pastorear una iglesia, estamos para pastorear una comunidad. Así que qué bonito es pensar fuera de nuestras fronteras para ver a la comunidad y pensar cómo podemos afectar para bien a la comunidad, cómo podemos ser sal y luz para esta gente. Hermanos, concluyendo, el Señor Jesucristo hizo el papel de samaritano por usted y por mí. Vio nuestra necesidad y bajó del cielo a dar su vida por usted y por mí. Lo hizo, vino a salvarnos. Pero también usted y yo podemos encontrarnos en el camino de la vida con personas que necesitan de nuestra ayuda. Y la idea no es ver a los lados para ver quién le puede venir a ayudar a este, sino para decir: Señor, ¿qué puedo hacer yo por esta persona? ¿Para quién usted y yo podemos ser un samaritano? Vamos a orar. En esa actitud de oración nos dirigimos a toda persona presente, o si alguien está pendiente de la transmisión, invitándole a que reciba los beneficios de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. El que derramó su sangre, el que murió en la cruz, lo hizo por amor a usted y por amor a mí, por obediencia al Padre, pero por amor también. A través de su muerte, usted y yo recibimos el perdón de pecados y la vida eterna, porque Él murió en nuestro lugar, murió para salvarnos. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Dios no le pide que haga nada para salvarse, como este intérprete de la ley. ¿Qué puedo hacer? No podía hacer nada, pero él estaba confundido. Dios no quiere que usted haga nada. Dios no quiere que yo haga nada, porque Dios ya hizo el pago por nuestros pecados cuando Jesucristo murió en la cruz. Si usted esta mañana reconoce su necesidad de Cristo y quiere recibirle en su corazón, la invitamos a que le diga al Señor de todo corazón las siguientes palabras: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, y en este momento te abro la puerta de mi corazón y te recibo como el Dios, Rey, Señor y Salvador de mi vida. Ven a mi corazón y sálvame a partir de este momento. Gracias por haberlo hecho. Amén.
Si alguna persona ha tomado esta decisión o tiene interés, por favor comuníquese con nosotros que estamos para ayudarle. Que Dios nos siga bendiciendo. Dios es maravilloso, que a través de su palabra nos confronta y nos edifica también para poder tomar decisiones en nuestra vida. Voy a invitar a nuestro hermano Silas que pueda pasar.